Programa cargado de información. Declaraciones de Antonio Ledesma, Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechazo por parte del gobierno nacional, elección primaria, inicio de la campaña, mucho contenido, sin dejar de lado la cola que ha traído la elección en Ecuador en la primera vuelta y por supuesto el resultado de las elecciones en Guatemala, además de todo lo que se mueve dentro del periodismo venezolano. Señores, de esta manera iniciamos Francas Noches. Francas Noches Venezuela, qué alegría saludarles hoy martes. Además en esta cita franca que ustedes tienen todos los días de 10 a 11 de la noche en Canal I, que está comprometido con la construcción de la televisión informativa que tanto Venezuela merece, y mi compromiso es con ustedes, con la verdad y con el país. Recuerden que cuando se estudia comunicación social se estudia una carrera social, y cuando se renuncia de alguna manera al sentir social y a la naturaleza social de nuestra profesión, nos convertimos en unos operadores de la empresa televisiva y no de la sociedad a la que nos debemos como comunicadores sociales. Como periodista, tengo la responsabilidad de informar, sí. Tengo la responsabilidad de criticar y de denunciar. Porque en el momento que recibí mi título, cuando me comprometí con el código de ética, no renuncié a mi condición de ser humano, a mi condición de ser pensante, a mi condición de ciudadano, a mi condición de persona que padece y siente. También es nuestra responsabilidad denunciar y abrirle los ojos al país de lo que ocurre. Decir la verdad es nuestra misión y debe ser nuestro vicio. El día que la verdad deje de ser nuestro objetivo y nuestro vicio como comunicadores sociales, es mejor dedicarnos a otra cosa. Es por eso que hoy, cuando el periodismo quizás se ve comprometido, afianzo mi compromiso y mi responsabilidad con la verdad para no ser parte del montón de periodistas que dejaron de hacer su trabajo. Comenzamos la revisión del contenido informativo con noticias nacionales. Por medio de un comunicado, el gobierno nacional rechaza y denuncia las declaraciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que se pretende, según el gobierno nacional, cuestionar el accionar de los poderes públicos del Estado venezolano. A través de un post en la cuenta del canciller de la República en la plataforma X, Iván Gil, pone en tela de juicio el comunicado emitido por el organismo internacional, dejando ver que responde como vocero del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, estamos citando. El comunicado detalla que el organismo ataca la moral, la Constitución y el Estado de Derecho, por lo que una vez más Venezuela denuncia estas acciones, vuelve a fijar postura de rechazo ante lo que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta misma tónica de rechazos, de relaciones internacionales, ya no con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí respecto al canciller, este martes el canciller de la República, Iván Gil Pinto, sostuvo una reunión con el coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, con el objetivo de revisar acuerdos en materia internacional. A través de la red social X, anteriormente Twitter, el canciller indicó que durante el encuentro se logró dar revisión a diversos proyectos en materia de mejoras en la calidad de vida de la población venezolana. Cabe resaltar que este es el segundo encuentro que se materializa desde el pasado 28 de marzo del presente año, dando cumplimiento a la Agenda 2030 en sus 5 dimensiones: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz social y la alianza estratégicas nacionales y globales. Esa misma Organización de Naciones Unidas en los años 60 le pidió a los continentes que organizaran dentro de sí organismos subsidiarios, organismos paralelos que se encargaran de asuntos continentales. En el caso de Latinoamérica se crea la Organización de Estados Americanos y con ella el Sistema Interamericano, de la cual emana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy es criticada por el gobierno por emitir declaraciones que ponen en tela de juicio los derechos humanos en Venezuela. No es solo la Corte Interamericana, también lo hace la Corte Penal Internacional en el caso de los crímenes de lesa humanidad. La misma Organización de Naciones Unidas, con la que se sientan en la misma mesa, lo ha hecho en su Comisión de Derechos Humanos, ¿ok?
dentro de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, dentro del Consejo de Seguridad en algún momento y por supuesto cuando declaran una crisis humanitaria severa. Se pone en tela de juicio la defensa de derechos humanos en el país. La Comisión para la Defensa del Territorio Esequibo de la Asamblea Nacional participó en el foro relacionado al foro recién inaugurado en la isla al faro recién inaugurado en la isla Coro Coro, en el estado del Tamacuro, frontera con el Esequibo. El almirante Eladio Jiménez Ratia, presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, subrayó la importancia de la instalación de esta infraestructura en Punta de Playa, la cual tiene 10 pisos de altura y 70 metros de profundidad. La importancia estratégica y trascendental que tiene, entre otras cosas, este faro es que con la elegancia y la firmeza que caracteriza al Estado venezolano y en particular al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, se ha colocado muy cercano al hito, a lo que sería Punta de Playa, en la isla de Coro Coro, un faro de connotación estratégica con 35 millas de alcance de su luz, que permiten que aquellos navegantes que se encuentren sobre la proyección de la fachada atlántica de la Guayana Esequiba puedan sentirse seguros navegando, iluminados por un faro que se genera desde la soberanía venezolana. El presidente de la Comisión para la Defensa del Territorio Esequibo, Herman Escarrá, resaltó que con la instalación de esta torre confluyen varios elementos geoestratégicos en la zona de la isla de Coro Coro, como la defensa del territorio Esequibo. Ambos elementos, defensa nacional como política exterior, como soberanía, inciden en este evento de manera fundamental. Por eso es que se decidió en la comisión que hiciéramos un paréntesis en esta especie de receso parlamentario que está en la Constitución y realizáramos una sesión extraordinaria para entender con mayor claridad, con mayor precisión, no solo el tema de la estructura del faro, sino de su ubicación y lo que ello significa en el ejercicio de nuestra soberanía. Que por primera vez en la historia, desde el 2021, el Parlamento venezolano ha tomado el tema de la defensa de la Guayana Esequiba como un tema central. Con la instalación de este faro estratégico en la isla Coro Coro, Venezuela ejerce su soberanía sobre la fachada atlántica del territorio Esequibo. En la cámara de Denis Molina, Carlos Velázquez, Noticias, Canal I. Ojalá pronto tengamos que decir que ese faro fue construido en la frontera con nuestro estado Esequibo o nuestra Guayana Esequiba. Ojalá pronto las construcciones sean dentro del Esequibo con plenos derechos sobre el territorio. Ojalá pronto se hagan las cosas bien para tener al Esequibo como siempre lo hemos anhelado y soñado. Ojo pelao, esa fue la expresión utilizada por Bernabé Gutiérrez, precandidato presidencial por Acción Democrática, ante las pretensiones de algunos dirigentes opositores, y estamos citando, de crear caos en el país, financiado, según Bernabé, por agentes desestabilizadores. Esto refiriéndose, por supuesto, a Antonio Ledesma, sus declaraciones de Estados Unidos, esa entrevista con la periodista Patricia Poleo y, por supuesto, la diatriba que se genera en torno a María Corina Machado, su candidatura y el respaldo que Antonio Ledesma le prestaba luego de haber dicho que habían estado en reuniones con algunas fuerzas militares del país, lo cual se interpretó por algunos analistas que se estaban perpetrando acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar el país y generar violencia dentro del territorio. Ahora, la pregunta es, ¿en algún momento, señor Bernabé Gutiérrez, el señor Antonio Ledesma dijo que la intención era, en esta reunión con los militares que se había sostenido en pro de la candidatura de María Corina Machado, acabar con el gobierno de Nicolás Maduro o perpetrar algo así como un golpe de Estado? Esto no lo sabemos, porque hasta ahora en las declaraciones no aparece. Pero lo cierto de todo esto es que ya la Fiscalía emitió una orden de captura en contra de Antonio Ledesma con extradición. Además, ya veremos si España accede.
Gutiérrez extendió un llamado a la comunidad internacional y al país a mantenerse alerta, ya que detalló que las acciones de guarimbas ocurridas en el pasado solo sirvieron para que el actual gobierno se enquistara en el poder. Explicó que la forma de conquistar un cambio político en Venezuela es a través de la vía electoral, constitucional, democrática y en unidad total. ¿Opinan lo mismo sus compañeros de partido, de que la vía electoral es lo correcto cuando Bernabé Gutiérrez se está negando a establecer a través de la vía electoral, que es lo que establece su misma acta constitutiva, quién va a ser el candidato a Acción Democrática? Porque dice que es él desde antes que se aprobara el estatuto, pero hoy el estatuto dice que hay que medirse y que la vía electoral es la correcta para ver quién es el candidato a Acción Democrática en la presidencial. Ya veremos qué dictamina este partido a nivel interno, y qué bueno que el señor Bernabé Gutiérrez crea en las elecciones y ojalá crea también en las elecciones internas. Ya se lo preguntamos y él dice que cree, pero que su candidatura es previa a la aprobación de este estatuto. Hablando de precandidatos, el precandidato a la elección primaria por el partido político Acción Democrática, Carlos Prosperi, oficializó su campaña electoral de cara a los comicios que se efectuarán el 22 de octubre, al tiempo que ratificó su compromiso con Venezuela. Mira, yo lo único que puedo decir es que si nosotros nos reunimos con esto, con nuestro pueblo, nuestras reuniones son con el pueblo, nuestra revolución es de los votos. Nosotros no creemos en unas salidas que nos han ofrecido y han estado diciendo durante 24 años que no nos han llevado a nada bueno. Los demócratas, la herramienta que tenemos es el voto. A los venezolanos. Prosperi destacó que seguirá su ruta por todo el país. También exhortó a los venezolanos a participar en esta fiesta electoral. Estamos citando a tan solo 2 meses. Por otro lado, el dirigente político Enrique Capriles Radonsky rechazó las declaraciones de Antonio Ledesma, al tiempo que indicó que está prohibido caer nuevamente en cualquier acto de violencia. No estoy de acuerdo y rechazo cualquier otro de volver a llevarnos a lo que ya sabemos, a lo que ya vivimos. Y por eso digo, estar llamando desde afuera a eso, para mí, que cada venezolano haga su propio juicio. Asimismo, Radonsky afirmó sentir dudas ante la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. A su juicio buscarán espantar la confianza en el voto. Y hablando de candidaturas y de campaña, arrecia el tema de la campaña por la elección primaria, aún sin saber si la primaria se va a dar o no, porque muchos analistas dicen que la primaria no va, otros dicen que sí va, que no existe factor alguno que pueda prohibir la primaria, pero lo cierto es que el tribunal parece tener un as bajo la manga respecto a la primaria, y ya Diosdado Cabello ha insistido en los focos de violencia que puedan generarse en torno a la primaria y ha responsabilizado al profesor y académico Jesús María Casal de cualquier acto de violencia que se genere a raíz de la primaria. En el mismo orden de ideas, la precandidata por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, señaló que la clave para lograr con éxito la realización de esta primaria es la unidad. Obviamente nosotros tenemos en lo particular, desde a título personal como candidata, pero también desde el comando de campaña y desde el partido, el reto de seguir demostrándole a Venezuela que es posible hacer política en la nación que hoy tenemos sin recursos económicos y reivindicando el extraordinario valor del voluntariado. Nosotros estamos demostrando desde Encuentro Ciudadano que cuando se quieren hacer las cosas, que cuando se quiere transformar a un país, se puede hacerlo. Todo este equipo extraordinario que tú estás viendo aquí el día de hoy, que es el equipo base metropolitano solamente, son voluntarios y todos ellos están conscientes de lo que nos estamos jugando, y lo que nos estamos jugando aquí es nada más y nada menos que el futuro de nuestros hijos. Por otro lado, nosotros desde el partido estamos empeñados en construir unidad, estamos conscientes de la necesidad de articulación con todos los factores políticos democráticos en primer término, porque evidentemente sin unidad no va a haber libertad. En este sentido, la aspirante a estos comicios enfatizó que su partido rechaza cualquier acto de violencia y que seguirá trabajando por el país. Y bueno, ya lo escucharon. ¿Habrá contado la candidata Delsa Solórzano con seguridad en este acto
de principio de campaña previa a la elección primaria? Y esa seguridad con la que contó emanó de dónde, también es importante saberlo. Estamos a punto de tenerla nuevamente en el programa, ya ella ha estado en la silla franca y está invitada cordialmente para hablar de estos temas tan interesantes. Señores, a la pausa. En la próxima parte, información internacional. Ya hablemos con más. Revisamos información internacional que es noticia más allá de nuestras fronteras. Sabemos que el tablero latinoamericano se está moviendo muchísimo a nivel político. Elecciones en Ecuador, resultados de las primarias en Argentina, elecciones definitivas en Guatemala arrojan resultados que ya se esperaban. Ecuador puede tener un revés para el balotaje, pero eso lo vamos a analizar en el último bloque del programa porque tendremos con nosotros a un analista internacional para este caso en particular latinoamericano. Por ahora, vamos al continente asiático. En China, un incendio consumió un conjunto de oficinas de un edificio de 27 pisos en la ciudad de Tianjin. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales o lesionados. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo las llamas envuelven casi por completo la estructura de varios metros de altura, ubicada en plena zona céntrica de Shanghái, mientras equipos de bomberos trabajan para extinguir el incendio. Según autoridades chinas, todos los empleados que se encontraban en el inmueble habían sido evacuados. El gobierno abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidad penal. Venimos al continente americano, nos vamos al cono sur. Tras las fuertes lluvias e inundaciones que se han producido en el territorio chileno, el presidente Gabriel Boric decretó la tarde de hoy estado de catástrofe. Según declaraciones del mandatario chileno, estas medidas darán paso a una mejor fluidez para buscar soluciones a la región sur del país, las cuales han sido impactadas por el fenómeno meteorológico, buscando salvar vidas y luego brindar ayuda a quienes más lo necesiten. Hasta el momento se contabilizan más de 800 damnificados, 30.000 aislados y 2 personas fallecidas. Asimismo, se denunció el pago de un bono a los agricultores tras la pérdida de sus siembras. Vamos al continente euroasiático. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la desdolarización de las transacciones entre países del grupo BRICS es un proceso irreversible. Así lo dijo el mandatario ruso durante su intervención por videoconferencia en el foro empresarial que se lleva a cabo en Sudáfrica. Cobra fuerza un objetivo e irreversible proceso de la desdolarización de nuestros vínculos económicos. Se están realizando esfuerzos para desarrollar mecanismos eficaces de mutuos acuerdos y de control monetario y financiero. El mandatario ruso también llamó a una mayor cooperación entre los miembros del bloque BRICS frente a los retos económicos de los mercados inflacionarios internacionales. Putin destacó además que las inversiones mutuas de los países BRICS se duplicaron y sus exportaciones combinadas alcanzaron el 20% del total mundial. Cabe mencionar que el presidente ruso Vladimir Putin participa en la 15ª cumbre de los BRICS en Johannesburgo de manera virtual debido a una orden de aprehensión internacional emitida por la Corte Suprema Penal Internacional, para lo que Rusia está siendo representada en el foro por el canciller Sergei Lavrov. Momento de nuestra pausa comercial. En la próxima parte hablamos de elecciones. La doctora Egle González Lobato, consultora internacional en elecciones y participación ciudadana, además directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, está con nosotros en el estudio para hablar de estos temas interesantes que arropan la política nacional. Le damos la bienvenida desde ya para esta interesante entrevista. Se viene la silla franca en la próxima parte. Ya volvemos con más.
Y llegó el momento del segmento favorito de los venezolanos, la silla franca. Recuerden participar a través de las redes sociales, @noticiascanalí, @Halim-Naim, la etiqueta Francas Noches y nuestro estreno contundente que quiero tanto, que me tiene tan feliz y que los tiene a ustedes participando, @Francas Noches, piso, canal y disponible para ustedes en Instagram. Dentro de muy poco van a ver muchísimo más contenido porque estamos trabajando en ello. El equipo de producción está abocado a generar contenido que a ustedes les va a encantar en el Instagram, que por supuesto emana de las grandes entrevistas que hacemos. Y la silla franca el día de hoy no es la excepción de esas grandes entrevistas. Tenemos con nosotros a la doctora Egre González Lobato, consultora internacional en elecciones y participación ciudadana, además directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Así que bueno, bienvenida, me encanta tener a una colega profesora acá con nosotros y además analista internacional, consultora internacional en el tema electoral de cara a un proceso primario para algunos sectores de oposición, de cara además a la incertidumbre de la designación de quiénes serán los rectores del Consejo Nacional Electoral, que por cierto se les venció el plazo el día sábado a la Asamblea Nacional. No había más plazo. Ahora están generando otro tipo de cosas para poder extender el plazo, pero el plazo era hasta el sábado. Pero esto es un proceso bien amoroso, el que se está dando en la Asamblea Nacional. Un proceso bien amoroso y con eso les digo todo. Yo sé que mi audiencia, entre líneas, sabe entender. Así que es un proceso bien amoroso de elección de rectores del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida. Muchísimas gracias, saludos a Jair y a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que esté con nosotros porque hablar de elecciones hoy es hablar de muchos procesos. Primero, considera la doctora Egre González Lobato, luego de las declaraciones de Diosdado Cabello en alguna locución donde decía el Consejo Nacional Electoral está a punto de dar anuncios, como que si él tuviera un cable directo con el Consejo Nacional Electoral, cosa que me parece muy extraña, porque no debería ser Diosdado Cabello el que diga que el Consejo Nacional Electoral está a punto de dar anuncios cuando ni siquiera hay rectores del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Luego se habla de unas elecciones generales sin que el Consejo Nacional Electoral tenga ni siquiera rectores. Entonces, ¿cuál es el cable directo que tiene el PSUV o el gobierno con el Consejo Nacional Electoral si se supone que hay separación de poderes? Entonces, por allí viene la primera pregunta. ¿Habrá mega elecciones o no habrá mega elecciones? Bueno, la primera respuesta es el Consejo Nacional Electoral debería designarse esta semana y eso va a ser un producto de un consenso interesante. Tú pudieras tener, por ejemplo, un 4-1, ¿no? Y eso sería, bueno, una línea dura, ¿no? Entonces ahí ya vemos que, bueno, no hay intenciones de continuar en el diálogo. Pareciera entonces que la idea es que sea un 3-2. Un 3-2 con además otro factor de oposición. Sí, deja la puerta abierta, suplente, ¿no? Claro, eso deja la puerta abierta. Ahora, vamos a una elección del 2024, bueno, que nos jugamos mucho en esa elección, pues nos jugamos Rosalinda ahí. Que sí puede ser una mega elección. Esa mega elección podría depende del interés, de la estrategia. Sí, pudiera pasar si el gobierno, si el oficialismo mantiene los bajos números que hoy tiene. Entonces, le convendría adelantar. Le convendría, incluso yo en un principio siempre lo veía adelante, siempre veía que iban a ir juntos, porque entre otras cosas eso te permite un control digamos, podría Nicolás Maduro compartir con otros representantes de los poderes, tanto regional como municipal, la responsabilidad de los malos gobiernos. Pero todo dependerá de la estrategia. Ahora, ese 4-2 va a ser muy importante porque, y eso que tu audiencia lo sepa bien, con la designación del Consejo Nacional Electoral es uno de los pocos espacios donde el gobierno deja trazas de quiénes quienes conforman ese poder político. Claro. Entonces allí, cuando tú dices, esto va a ser bien amoroso, bueno, precisamente es porque va a buscar uno de los rectores, va a ser alguien de su absoluta confianza, de primer anillo del poder político,
Y entonces, y luego podría ser otro rector, digamos, más allá de todos los que pongan, que tenga un conocimiento vasto de la experiencia Además, electoral. un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela podría ser. Tendría que renunciar. No, Claro. tuvo que haber renunciado previo a la entrevista. Claro, pero Tuvo que haber además, renunciado previo a la entrevista al partido, si es que militaba en el partido. claro, pero ahí te lo están diciendo. Mira, ellos lo que van a decir es, la comunidad internacional, el mensaje que va a mandar es un 3-2. Ahora, ¿quiénes pongamos? Van a decir, bueno, eso va a ser un problema doméstico, esto es un problema de los partidos. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, a los diputados de la Asamblea Nacional, y que representan los 20 o 21 diputados que representan a la bancada opositora, a ese sector de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, hasta qué punto le interesa mantener un diálogo o no cuando ellos no participan en el diálogo? Porque ellos no están convocados al diálogo en ningún momento. Se lo he preguntado acá y nunca han estado convocados al diálogo. De hecho, yo les he dicho, ¿pero por qué no le dicen al presidente Maduro, por ejemplo, que los convoque él? Que si no puede la oposición ponerse de acuerdo para ir al diálogo juntos, por lo menos que te convoque Maduro. Pero ahí va a ¿Hasta qué punto les conviene el diálogo? Pero tú vas a ver allí cuáles son esos factores de oposición que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a reconocer en una contienda electoral. ¿Quién va a ser? ¿Cuáles son de esos partidos de oposición o esas fuerzas políticas de oposición? Y hay un espacio de diálogo que es la plataforma unitaria que está paralizado porque en cualquier momento se puede activar. Okay. ¿No? Pero también tienes otro espacio que es la Asamblea Nacional. Eso es una realidad, eso es un hecho. ¿Y habrá primaria? Oye, ¿sabes que hoy me preguntaban eso? ¿Tú realmente crees que haya primaria? Sobre todo después de todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Claro, nadie es pitonizo, ni tenemos una bola de cristal como para adivinar si hay primaria o no, pero según el análisis político podemos tener algún tipo de, quizá, intuición de si hay o no hay primaria. Mira, yo que siempre he sido de las que ve el vaso medio lleno, desbordado, en un momento lo dudé, pero ahorita no veo cómo no ir a primarias. Es decir, ¿cómo no van a primarias? ¿Cuál sería la excusa para no ir a primarias? A menos que algún candidato con muchísimo peso se retire de las primarias, ¿no? Ahí podría ser. O sea, porque depende de cómo se vaya a orientar. O sea, lo que ocurrió, estas declaraciones que se hicieron desde afuera, que han sido, digamos, muy infelices, bueno, pudieran incidir en el ánimo de quienes están en las primarias. Sin embargo, la Comisión Nacional de Primarias, yo que los estuve, digamos, preguntando hoy justamente para esta entrevista y para otra, sobre los detalles de cómo era el proceso, bueno, logísticamente se dice que están los centros, solo que ciertamente cuando tú hablas de un nivel de 3.000 centros, 5.000 mesas en esos 3.000 centros, pues tú quieres tener mayores detalles y la verdad es que no se tienen esos detalles aún. ¿Por qué no se tienen? ¿Por seguridad quizás? Porque el mismo Diosdado Cabello, por ejemplo, ha dicho, y si ocurre algún foco de violencia, y se enfocan mucho en el tema de la violencia, el responsable es Jesús María Casal. ¿Es que habrá la intención de generar violencia dentro de la primaria o es que ellos están seguros de que la oposición no puede tener un proceso en paz? Porque en el 2012 lo tuvo, ¿no? Bueno, la verdad que, fíjate, yo creo que hasta ahora, es decir, cuando cualquier cosa que yo diga no quiere decir que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es lo que uno más o menos analiza y uno es honesto viendo. Hasta ahora han permitido las primarias, hasta ahora han avanzado en las primarias, se ha avanzado. Ahora, no todo, repito, es decir, el proceso electoral es muy sensible. Si hay un adelanto de elecciones unilateral, inconsulto, bueno, 2018 bis, o sea, listo. ¿No? Sí, bueno, claro, no mayo del importa, 2018. Pago el costo que tengo que pagar y punto. Pero eso tampoco pareciera probable. Probable pareciera que nos encamináramos hacia un proceso hacia el 2024. Ahora, hay una cosa muy sencilla. Digamos, las primarias no es el único mecanismo que va a dar candidatos para esa presidencial. Porque hay otros partidos que van a ir por consenso y esa es otra realidad que es así. Y luego hay otros partidos que también tienen una estrategia para ir a esas presidenciales y tener opción. Cualquier partido que vaya fuera de la primaria, sea afín al chavismo o no, ¿le resta puntos a la oposición o hay algún tipo de posibilidad de que algún partido le reste puntos al chavismo? Mira, yo voy a plantear la pregunta de la siguiente manera. Digamos, vamos a hablar claramente, pues. O sea, la pregunta
yo te haría una pregunta, no voy a ser yo la entrevistadora, pero a ver, hay quien dice, bueno, pero por ejemplo, tú ves la elección de Guatemala, tú ves la elección de Ecuador, tú ves la elección de Argentina, y hay lo que llaman el voto útil, que en términos de presidenciales se plantearía, bueno, pero ¿quién es el candidato que realmente le puede ganar a Nicolás Maduro? ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? Entonces yo le digo a quien piensa así, la pregunta es distinta. La pregunta es, en un supuesto que tiene altas probabilidades, que el oficialismo con Nicolás Maduro como candidato pierda la elección, ¿con quién podría realmente reconocer esos resultados? ¿Qué candidato ofrece realmente garantías políticas post-2024? Claro. La visión es, desde este momento, si queremos, es decir, si hay que asumir este proceso con la entidad que tiene, y cuándo vamos a empezar a trabajar en esas condiciones. Un poco de malicia a lo que está planteando. ¿Qué candidato ganando él no pierde el gobierno? Por ejemplo. Pudiera ser, ¿no? Eso es lo que está planteando. Bueno, pero entonces ese sería el supuesto. O bueno, ganando él no gana. pierde todo el gobierno. Pero es que en la mente de ninguna persona puede estar que tú vas a ir a una elección donde tú eres el presidente, tú vas como candidato, vas a perder y te van a llevar ¿para dónde? ¿Para dónde te van a llevar? Ay, mira, chao, vete para allá que te están esperando unos policías afuera. No, eso es imposible, eso no pasa ni aquí, ni allá, ni acullá. Es decir, lo lógico es que se piense que si realmente el 2024, los factores prodemocráticos, que realmente creen en la democracia, porque un montón de gente que no cree en la democracia, realmente cree en la democracia, está comprometida con el rescate de libertades que han sido limitadas, ¿no? Diga, bueno, efectivamente, si eso es así, entre todos tenemos que construir esas condiciones políticas, no solamente unas condiciones electorales, unas condiciones políticas que te permitan una gobernabilidad, porque de nada sirve que gane uno porque al ratico ya no esté. Bien, qué interesante el planteamiento de la doctora Egle González Lobato, quien está hoy en la silla franca. Fíjese, cuando hablamos de procesos electorales y hablamos de primaria, pareciera que hablamos de una garantía democrática en el país. Pero quienes hoy hablan de primaria, se miden dentro de la primaria y de paso irán a elecciones en contra del gobierno, plantean que en Venezuela la democracia está comprometida. ¿Qué opina usted de eso? Que las dos cosas tienen razón. ¿En qué sentido? ¿Elecciones no es garantía de democracia? Es que tú tienes, o sea, a mí de verdad impresiona, por ejemplo, cualquiera podría decir, bueno, pero ¿y está en qué momento va a decir que este gobierno tiene naturaleza, digamos, autoritaria? Claro que la tiene una naturaleza autoritaria, eso ha sido evidente y contra eso se ha luchado, sobre todo porque la democracia ha ido perdiendo como el sexapil. Entonces a la gente como que poco le importa, ay, que me importa si es democrático, no, con tal que yo resuelva las necesidades que tengo. Entonces ahí es donde tú le tienes que decir a la gente, pero papá, la democracia es lo que te va a garantizar la libertad de todo y la igualdad ante la ley. Eso es lo interesante. Entonces tú empiezas no, mira, y sobre todo los muchachos, los jóvenes, que dicen, bueno, pero es que mira, ni me interesa escribirme en el registro electoral, porque total, a mí me da igual, me voy o no me voy, porque yo no tengo cómo resolver las necesidades. La democracia se ha vuelto un poco así, ¿no? Un poco un checklist, ¿no? Tengo luz, tengo democracia, tengo agua, tengo democracia, y si no, no la tengo. Y hay una tendencia latinoamericana al gobierno de la mano dura, bueno, al discurso de la mano dura, y lo digo por el fenómeno Bukele, porque el fenómeno Bukele ya no solo es centroamericano. Fíjese una cosa, en Guatemala teníamos a una candidata que se identificaba con Bukele, que quedó en segundo lugar, que llegó al balotaje y quedó en segundo lugar, y ganó popularidad. O sea, yo la veo en unas próximas elecciones bastante fuerte. En Argentina tenemos a un Milei que se hizo con la primaria de una manera arrasadora, siendo que estaba de tercero en las encuestas. Y en Ecuador, y no hay que dejarlo de lado, sí, ganó la candidata del correísmo, pero no hay garantía de que en el balotaje vaya a ganar el correísmo,
porque es que el discurso radical se unió en ese segundo lugar y parece que van a superar al correísmo. Y digo el discurso radical porque es que tenemos a un hombre que viene de las filas militares que habla justamente de la mano dura. Se asesinó a un candidato que hablaba justamente de la mano dura y eran discursos que iban enrutados y decían, admiramos a Bukele y queremos ser como Bukele. Ahora, ¿Bukele le parece un hombre radical, por ejemplo? Radicales. Sí. Claro. Y si es una tendencia. No, lo que pasa y si es una tendencia en el continente. Yo estaba en un foro hace poco y dije algo que a un salvadoreño le molestó. Y era un poco esa visión que uno tiene de una visión de lo que ya ha tenido y ha vivido como experiencia en este país. Tú no, es decir, Bukele ha tomado medidas totalmente autoritarias y la idea es que no hay una tendencia autoritaria y que bueno, que la democracia evidentemente pues caiga cada vez más, ¿no? Porque, bueno, repito, perdió el sex appeal, la importancia, el interés. Claro. Entonces tú ves con Bukele, y lo que habría que preguntarse es si Bukele en un segundo mandato va a seguir en esta misma vía o Bukele va a dar signos de, digamos, de menos autoritario. Claro, porque ya logró lo que quería, ¿no? Porque, bueno, porque la mano dura es algo que ya ellos tenían hace años, que es ese mecanismo contra las pandillas y contra la violencia. Doctora Egle, se me fue el tiempo de la entrevista así de rápido. Lo disfruté muchísimo, yo no sé si usted también, pero nosotros en La Silla Franca estamos complacidos de tenerla con nosotros. Bienvenida siempre a su casa Canalí, a Francas Noches, y por supuesto ustedes participen en las redes sociales, háganle llegar las dudas, sugerencias y comentarios a la doctora Egle González Lobato, quien es además directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Interesante conversación, siempre bienvenida. En la próxima parte tenemos con nosotros a un analista internacional especialista en geopolítica para hablar del caso Ecuador. Ya les voy a decir qué es. No se pierdan de lo que sigue en Francas Noches. Lo que le habíamos prometido, La Silla Franca viaja a Nicaragua. Vamos a conversar con Bismarck Ciero, analista internacional especialista en geopolítica. Bienvenido a nuestro programa, Bismarck. Buenas tardes, gracias, ¿verdad? Por estar siempre participando con ustedes. No, gracias a usted por tomarse el tiempo, por compartir con nosotros y además por brindarnos el espacio para hablar del contexto de la geopolítica latinoamericana, de cómo se reorganiza el tablero continental luego del proceso electoral que se vivió el pasado domingo, dos procesos simultáneos. Se vivió la elección definitiva dentro de Guatemala y luego se vivió la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas donde nadie alcanzó los estándares suficientes para ser presidente y tienen que ir a una segunda vuelta. Comencemos con Guatemala, que ya tiene nuevo presidente. Recordemos que Guatemala, ¿verdad? De estas dos jornadas electorales en América Latina celebradas en la misma fecha, 20 de agosto, trajeron sorpresa. Por un lado, Guatemala eligió a su presidente en una segunda vuelta llena de tensiones políticas. Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales de Guatemala contra la ex primera dama Sandra Torres, esposa de Álvaro Colón, expresidente de Guatemala, que pertenece a la casta política guatemalteca, la casta política que han estado en el poder en los últimos 60 años. Recordemos que Bernardo Arévalo es hijo, ¿verdad?, del presidente Arévalo, que fue dado un golpe de Estado en la década de los años 50. Es un resultado sorpresivo en un país dirigido por partidos y políticos tradicionales, ¿verdad? Arévalo agradeció a sus electores, Arévalo reconfirmó su compromiso contra la corrupción. Recordemos que hay todavía algunos elementos en la elección guatemalteca donde el progresista y colega, porque es sociólogo diplomático del movimiento Semilla, obtuvo el 58% frente al 37% de la ex primera dama Sandra Torres. Es una lucha ante la corrupción, ese fue su principal eslogan de campaña, que lo llevó por parte del movimiento Semilla, y
hay dos cosas. Por un lado, que si hay una aceptación, que hay una aceptación por parte del oficialismo, vamos a llamar oficialismo, en el caso de la perdedora Sandra Torres, que acepte su tercera derrota consecutiva en elecciones presidenciales. Eso quiere decir muchas cosas. La gente se expresó en la urna y la expresión fue bastante considerable. Fueron 21 puntos porcentuales que se tuvo sobre toda la masa electoral. Ahora, pero más allá de eso, el tema de Nicaragua sorprende mucho en una Latinoamérica donde se habla mucho de la falta de separación de poderes, de Guatemala. Me refería a Nicaragua y era Guatemala. Se habla mucho de la separación de poderes y siempre genera diatribas. En Guatemala se había inhabilitado al partido Semilla y el tribunal dictaminó que el partido Semilla seguía en la carrera electoral, lo que vislumbra una democracia bastante bien representada en Guatemala hasta el momento, ¿no? Recordemos que en Guatemala, no solamente el movimiento Semilla, también el movimiento por la liberación de Guatemala, MPLG, fue inhabilitado. Todavía, si analizamos el escenario, o sea, hay un escenario postelectoral, es raro en la región, un país, en la región latinoamericana, me refiero además de la centroamericana, latinoamericana, que tiene que ver, esperar 5 meses para llegar a la toma de posesión, porque la toma de posesión es hasta el mes de enero. Pueden pasar muchas cosas en 5 meses. Recordemos que Guatemala también sufre de violencia, también sufre de narcotráfico, igual que sufre también de crimen organizado, y no hay una aceptación todavía de la candidata perdedora. Por otro lado, hay una lucha contra la corrupción, es una promesa electoral. Recordemos que él es un progresista. Arévalo es un progresista del movimiento Semilla y va a tener una asamblea, un poder legislativo bien diverso, porque aunque no tienen mayoría absoluta, pero sí hay una fuerte cantidad de legisladores y congresistas que van a ser conservadores. Luego de la segunda vuelta comienza un proceso de transición y de transmisión. Ya el presidente Yamatei lo llamó para que fueran preparando el plan de traspaso, aunque la fiscalía todavía había anunciado de que había una revisión. Hay tres elementos que hay que analizar postelectoral. Uno, el proceso de transición y transmisión de mando. Según los analistas y según algunos sectores, llaman a que los resultados electorales que favorecieron a Bernardo Arévalo, ya la mayoría de perdedores han venido aceptando y han venido pronunciándose al respecto. Yo espero que esto abra la victoria de Bernardo Arévalo, abra a todos esos otros partidos, vamos a decirme, que tuvieron poco voto y minoritario, que logre abrir una mesa de diálogo, que logre abrir un escenario a los que votaron por él. Recordemos que en la primera vuelta no hubieron muchos votantes y nadie llegó ni siquiera al 15% de la cantidad de votantes. Hasta en la segunda vuelta la gente se volcó en votar y en una forma del pueblo decir que queremos estar presentes, creemos en Arévalo, de alguna manera porque el movimiento Semilla hizo su trabajo. Recordemos también que a nivel de la masa media de los medios de comunicación no los tiene de su lado. Entonces tiene 3 elementos. Por un lado, el proceso de transición y de transmisión. Por otro lado, en paralelo hay unas investigaciones que pueden amenazar de alguna manera la parte jurídica a la organización política, aunque dijeron que no, que lo llevó a la presidencia. Y por otro lado, son las pesquisas. No le hubiesen permitido seguir en la carrera. Que ha sido claro y rotundo en la firmeza de los resultados. Dígame. No le hubiesen permitido seguir en la carrera por la elección presidencial si luego iban a hacer lo que iban a hacer. Le permitieron seguir y se hizo con la presidencia de la República. Y ya llamaron para la transición. Es decir, está bien lo que se está planteando a nivel de que es muy largo el periodo para la toma de posesión y pueden pasar millones de cosas. Pueden pasar millones de cosas, pero no pareciera ser la intención de los tribunales, del Poder Judicial. No creo que deberían de cambiar los resultados electorales. No creo que el Tribunal Supremo Electoral esté pensando en ello. Solo estoy hablando de los posibles escenarios que se estaban viendo de cara a lo que estaba previo a las votaciones. Cuando ya el presidente, el oficialismo, llama a un elemento de transición, yo creo que para bajarle un poco la atención a la violencia y evitar posibles acciones. Bien. Digamos. Nos vamos a Ecuador. Nos vamos a Ecuador, ¿le parece?
Vamos a dedicarle un tiempo a Ecuador porque tengo muy poco tiempo ya de programa, ya tenemos que despedir, pero vamos a hablar un poco de Ecuador. ¿Qué va a pasar en el balotaje? Gana la candidata de Correa la primera vuelta, pero parece que hay alianzas estratégicas del segundo, tercer y algunos otros lugares dentro del tablero político en Ecuador, lo que vislumbra un resultado bastante diverso en el balotaje. No sabemos si el correísmo va a tener la victoria definitiva luego de estas alianzas que se están dando en los lugares un poco más bajos después del resultado de la primera vuelta. En Ecuador, si bien es cierto, la izquierdista Luisa González, ¿verdad? Y el heredero de la industria bananera, vamos a hablarlo así, Daniel Noboa, fue una sorpresa lo de Daniel Noboa. No sé, yo diría dos elementos para Daniel Noboa. Voy a empezar por esa parte. Por un lado, la parte joven. Hay un buen porcentaje de electores que son jóvenes y la juventud llámase los jóvenes, de alguna manera, pues sería el primer presidente más joven en el Ecuador. Y lo llegará a una segunda vuelta de sorpresa, que se están vislumbrando algunas alianzas, y cuando las sorpresas se dan y se van a las alianzas, muchas veces no son tan razonable en una segunda vuelta. Siento que Luisa González logró, después de las dos últimas elecciones donde el correísmo había sufrido una derrota, ¿verdad? Logró ese mensaje de regresar de alguna manera, de retornar, de considerarse, de poder reactivar los programas sociales. América Latina está viviendo unos niveles de violencia, sobre todo esa zona andina, esa zona del Ecuador, esa zona Ecuador, Perú, Bolivia, toda esa parte que han vivido unos procesos muy violentos en los últimos meses, en los últimos años. Recordemos que en Ecuador hubo un magnicidio previo a la primera vuelta, ¿verdad? Cuando murió el periodista y candidato Villavicencio, que se ensombreció por ese magnicidio de la muerte de Fernando Villavicencio, un asesinato que aún se encuentra bajo investigación, por ejemplo, pero hay unos niveles grandes. 6 colombianos identificados dentro de la banda que ejecutaron el asesinato de Villavicencio, ¿no? Claro. Es decir, la presunción del presidente, de los tribunales y de los investigadores, la Fiscalía ecuatoriana, de que la violencia no se está generando dentro del mismo Ecuador, sino que viene de afuera, la arrojan justamente porque la nacionalidad de los que perpetraron el asesinato no era ecuatoriana. Claro, recordemos que en Ecuador no solo ha pasado este asesinato, van más de 3.000 asesinatos en lo que va en el presente año. Tenemos más de 3.000 asesinatos de líderes políticos de provincias, de comunidades, han sido asesinados previo a las elecciones. Recordemos que Guillermo Lasso llamó una elección anticipada. Esta es una elección anticipada con una disolución de la Asamblea Nacional amparado en un artículo donde tenemos unos antecedentes, pues, donde la elección presidencial del 21 la ganó Guillermo Lasso, fue electo para el periodo 21-25, son una elección adelantada, lo que se llama muerte cruzada, llama al artículo 148 de la Constitución, que indica que tanto el presidente como la Asamblea se disuelve y llama a una elección anticipada. El tribunal acepta, igual las autoridades del poder judicial. Este antecedente hace que Ecuador sea en unas elecciones, inclusive las imágenes que se presentan viendo a los candidatos ir a votar con chaleco y cubierto con todo, está lleno de problemas de narcotráfico, está lleno de problemas de violencia. Eso ensombreció un poco las elecciones de la primera vuelta. Yo espero que una segunda vuelta que gane Luisa González, porque es una esperanza para los pueblos, es una esperanza para que se reactiven programas sociales que se han venido perdiendo en los dos últimos gobiernos. Estas elecciones solamente son, la segunda vuelta el 15 de octubre y luego toman pulso el 25 de noviembre, es para completar un periodo de 18 meses. O sea, aquí van a haber elecciones en menos de 2 años,
2 elecciones, lo cual va a posibilitar quien gane estas elecciones le va a permitir el ejercicio de 18 meses de al menos de controlar algunos niveles de violencia. El hecho de que sea una participación colombiana en el magnicidio de Villavicencio te puede decir cómo está la red de crimen organizado en los países de Colombia, lo que pasó en Perú, lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando. Y en Colombia, que gobierna un presidente afín a la misma Luisa González, que usted quiere que gane la elección en Ecuador, ¿no? De alguna manera sí, pues digo yo, de que gane, porque es la que... Y que además ese gobierno afín de Colombia, de Luisa González y de correísmo y de Nicaragua y de otros países latinoamericanos que están sumados al proceso revolucionario y de los proyectos sociales de los que usted habla, ese mismo gobierno colombiano hoy está inmerso en una ola de corrupción y no precisamente es un gobierno de derecha ni es conservador. Entonces está sumergido en una ola de corrupción bastante grande, ¿no? Y está siendo investigado el presidente. Está siendo investigado el hijo del presidente. Está siendo investigado. Que denunció a su propio padre, ¿no? ¿Perdón? Que denunció a su propio padre. ¿O es que para unos es justificable y para otros no? No, es que la corrupción no es justificable para ninguno de los escenarios. Pues sí. Simple y sencillamente es una locución de lo que está pasando en cuanto a la lectura de los votos. O sea, 1 millón de votos más arriba te dice cuál es la intención de voto y que por dónde va. Y es solo para completar un periodo. Estamos hablando de la elección en Ecuador. Lamentablemente, Bismarck, desde el escenario mismo tendríamos varios elementos. Se nos acabó el tiempo, Bismarck. Queríamos hablar de Argentina, que seguramente Milei se hace con la presidencia luego de la primaria, lo daban en tercer puesto y se convirtió en el primero en la primaria, pero bueno, será otra oportunidad, nos comprometemos a tenerte de nuevo. Él es analista internacional, especialista en geopolítica, estuvo con nosotros desde Managua, Nicaragua, le agradecemos muchísimo su tiempo. Señores, se acabó Francas Noches por el día de hoy, el tiempo pasó volando y quiero agradecerles a ustedes la sintonía. Recuerden que la cita siempre será franca mientras se hagan las preguntas correctas y siempre esperaremos la respuesta correcta. La verdad no es una opción en este programa, es nuestra convicción. Francas Noches.